Bien, bueno chicos y chicas, bienvenidos a la última sesión de nuestro módulo de pedagogía de la actividad física y el deporte. ¿Listo? Ya esta es nuestra cuarta sesión del módulo 2 de recreación, que hace referencia y aborda todo lo que tiene que ver con el juego y las técnicas. Entonces, damos inicio a nuestra presentación como tal. Una vez más, programa de Cultura Física y Deporte, Universidad Inca de Colombia. Nuestro desarrollo en cuanto al juego y las técnicas. eh, Quien les habla, docente Jonathan Steven Mondragón Páez. Bien, entonces, nuestro contenido temático. Tenemos objetivo, competencias, introducción, desarrollo, abordaje central de nuestra presentación, conclusiones y referencias. Bueno, objetivo, proporcionar elementos metodológicos y didácticos necesarios para orientar el proceso de enseñanza, aprendizaje, el deporte, la educación física, la actividad física, la recreación. Competencias que queremos llevar a cabo con esta última sesión: identificar y contextualizar el contexto del juego y sus técnicas en la actualidad, destacar la importancia del juego como un instrumento de la recreación y la relación para el aprendizaje, analizar cómo se define el juego en los diferentes contextos de la educación y describir el juego como una potencial herramienta para el desarrollo integral en la población y sus características en las aulas de educación. Una introducción. Entonces, vemos cómo el juego es un elemento que en la actualidad hace parte de la educación para promover el desarrollo integral de las personas. Podemos encontrar diferentes técnicas. Asimismo, el objetivo es centrarse en las creencias y conceptos que se tienen sobre el juego. Tradicionalmente no es solamente ver el juego como un elemento de entretenimiento, sino como una pieza fundamental del desarrollo humano y una herramienta para el aprendizaje. De este modo, mejorar todas las experiencias en los diferentes contextos y ambientes. ¿Listo? Entonces, pues ya acá ya vamos como concluyendo nuestras temáticas, vamos dándole ese orden como tal a todos estos conceptos y ver cómo la recreación es la pieza fundamental y es una herramienta muy útil en cuanto a la pedagogía de la actividad física y el deporte. Avanzamos y vimos cómo desde los antecedentes históricos, cómo ese contexto va evolucionando y cómo influye una recreación por medio también de esas mismas teorías del aprendizaje, porque todo, pues, todo esto va ligado realmente a ese desarrollo humano, a esas teorías. Muchos de los autores basan sus teorías de aprendizaje y su desarrollo pedagógico en juegos, en técnicas que son muy recreativas. ¿Listo? Entonces, pues ya en el juego como tal, nosotros podemos verlo que es una actividad innata de los seres humanos, es algo muy natural. ¿Listo? Es esa forma que tienen las personas de poderse entretener, de poder divertirse, pero es una actividad que es innata y natural del ser humano. Viene por sí sola dentro de todas las personas. Entonces, ya para empezar a profundizar y abordar un poco lo que es el juego, entenderlo desde otra perspectiva, vemos una serie de características del mismo concepto que se pueden desarrollar y que son útiles y que por lo general están incluidas dentro de todas esas actividades de juego que realizan las personas y esencialmente en los niños, que es donde yo puedo desarrollar mucho más las capacidades, las habilidades. ¿Listo? Entonces, por una parte tenemos el explorar por medio de los juegos las relaciones sociales con las demás personas, como también un niño puede aprender quizás a relacionarse con un adulto por medio de un juego, a desenvolverse en situaciones, en diferentes contextos de la vida. Entonces, esas actividades recreativas y estos juegos que son de diferentes esencias y podemos llevarlos hacia los niños, hacia los adultos, los jóvenes,
los adultos mayores, para que se puedan desenvolver, que tengan un rol, ¿sí? Y cómo puede también generar un aprendizaje y un desarrollo de habilidades motrices por medio de estos mismos juegos. Ya más adelante abordaremos esa clasificación en cuanto a los juegos y podemos ir evidenciando cómo estas serie de características pues, se pueden desarrollar en estos tipos de juegos. Bueno, ya como tal, desde la literatura encontramos varios autores relacionados hacia el 2007 que afirman y dan una definición exacta de lo que es el juego o afirman lo que es el juego. Entonces vemos que el juego es una actividad libre y flexible en la que el niño se impone y acepta libremente unas pautas y unos propósitos que pueden cambiar o negociar porque en el juego no cuenta tanto el resultado como el mismo proceso de juego. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Darnos cuenta que el juego por lo general es algo innato, algo natural y algo de libre, como de libre expresión. Y que independientemente de querer ganar, de que pierda o del resultado, es más la vivencia que yo tengo durante ese proceso de juego y ese proceso de estar ahí involucrado y llevado todo el tiempo en esa actividad. ¿Listo? Entonces, pues toda esta serie de autores nos hablan del juego y pues también consideran como ese elemento que es imprescindible en la vida de todo ser humano. Realmente la mayoría de los autores consideran que el juego es esa actividad innata. ¿Listo? Y pues que a través del juego se puede uno relacionar con otros niños, con otros adultos, con el mismo entorno, ayudar a desenvolverse, a explorar, a aprender, a comunicarse también, ¿listo? Porque de esto también se trata, de una comunicación constante, de un desarrollo y estar como a la vez desarrollando una personalidad. Entonces es fomentar esas habilidades sociales, esas capacidades intelectuales y poder resolver también conflictos. ¿Listo? Entonces, pues, hoy en día los niños ya no solamente juegan por placer, sino que ellos también quieren imponer y ir marcando sus reglas, sus metas y poder superar también a los demás. Entonces, es de destacar que los niños, pues, son las personas más justas en los juegos y en el cumplimiento de las reglas en cuanto a lo que esto se refiere. ¿Sí? Si nosotros vemos los niños y la inocencia de un niño, pues si tú le pones ciertas reglas, pues ellos van a llevarlas precisamente a su cumplimiento, porque pues ellos también dentro de su misma inocencia tratan de ser muy justos con los demás y con todos. Entonces es un juego que es importante que ellos resalten ciertas normas y reglas, pero que tampoco se vaya a desorganizar. Entonces, a lo largo de toda la historia, este carácter como universal que yo puedo desarrollar en los juegos, afirmar en los juegos, va a ser como esa esencia para el desarrollo tanto psicomotor como afectivo, ese desarrollo social también de los niños, ¿listo? Y pues ahí empezamos como a aportar, ¿listo? Esas diferentes definiciones y llegar a esto, ver cómo los autores tratan de aportar y de definir esto hacia un mismo contexto. Realmente es como ese ejercicio tanto recreativo, pero sometido bajo las reglas. ¿Listo? Entonces acá pues quizás dentro de la literatura podemos encontrar muchos autores que también nos hablan como de ese desarrollo del juego llevado hacia la teoría o hacia el aprendizaje, como Piaget, ¿listo? Que él nos menciona mucho acerca de su desarrollo en cuanto a las diferentes etapas, ¿listo? De la edad y cómo pues es el juego, es esa acción y esa ocupación ahí, es ese proyecto de vida interior.
¿ok? Y pues ahí empezamos como a abordar ya lo que es las características del juego. Entonces acá ya debemos entender esta serie de características y tenerlas en cuenta realmente, porque como bien tenemos acá los conceptos de cada una, pues son cosas que siempre van a estar implícitas en cualquier actividad de juego que se realiza. Esas características pues ya llevadas desde diferentes teorías, desde teorías psicológicas del juego ya que han venido como incursionando más o menos desde el siglo XIX, desde, desde el siglo XX, ¿sí? Ver cómo hay unas teorías tanto fisiológicas como esas teorías de relajación y desarrollo motriz que son llevadas hacia el juego precisamente. Entonces, pues, si nosotros vemos el juego en los niños, pues tiene una finalidad clara y pues sus movimientos pues también van a desarrollar como ese carácter. Quizás hay muchos niños que son muy tímidos y tienen actitudes que no son como, como tan emotivas, como tan llevadas a la realidad. Entonces, precisamente de, este tipo de elementos, este tipo de herramientas como el juego, pues nos van a permitir que esa persona, que ese niño se desarrolle mucho mejor. ¿Listo? Es esa necesidad para el niño, es esa forma de que ellos puedan interactuar, perdón, con la realidad, que observen el juego como una estructura, que también sea ese desarrollo mental. Como lo decía Piaget, el juego pues es un acto intelectual, es esa estructura similar al pensamiento, ¿listo? Y pues ahí empieza como a definir dentro de sus diferentes estadios eh, su desarrollo intelectual, ¿listo? No profundizaré tanto en cuanto a esa teoría, pero pues sí cabe resaltar que esos estadios pues son precisamente ese desarrollo en cuanto a la edad, esa etapa en donde se predenominan algunos movimientos, algunos pensamientos, ¿listo? Y pues ya esto pues lo llevamos hacia las diferentes características, ya como reformulando ideas y funciones en cuanto al juego para dejarlas un poco mejor definidas. Entonces vemos como el juego es una actividad universal, vital y es el motor de desarrollo humano. Listo, es una actividad necesaria. Debemos entender que el juego es una actividad lúdica, placentera y divertida y alegre. Entonces acá realmente esto no necesita mucha explicación, son características muy contundentes y llevadas precisamente a, al destino de producir placer, de producir satisfacción por quienes lo realizan. El juego es además un fin en sí mismo, ¿listo? Entonces acá pues si yo juego, juego porque quiero, juego por placer, porque consigo mediante el juego una satisfacción, busco un fin, ¿listo? Realmente no importa tanto ese proceso, como les decía antes, de ganar o perder, o si me fue bien o mal en el juego, sino es más la satisfacción de lo que me causa ese juego. Entonces, el juego surge de manera voluntaria y libre, entonces tiene como esa motivación intrínseca. Realmente yo puedo ver niños jugar y voy a causar que por dentro yo tenga esa sensación de querer también jugar, entonces es algo como intrínseco. El juego implica actividad, entonces siempre va a tener en ocasiones movimientos, comunicación, expresiones, imitación. Entonces van a haber muchos tipos de juegos que van a implicar todo ese tipo como también de esfuerzos. El juego como una actividad seria, pues los niños realmente dentro de su papel, ellos lo toman algo muy en serio, de pronto quizás ya en los adultos no se vea tanto esa seriedad en los juegos, pero pues quizás a manera de trabajo, cuando yo en mi empresa o donde estoy laborando quizás me hacen un juego, pues ya lo tomo mucho más en serio, ¿sí? Entonces ahí ya empiezo a utilizar también este tipo de herramientas para, para el aprendizaje. Y el juego pues tiene una función
potenciadora del desarrollo del aprendizaje. Entonces, pues, encuentro esa motivación para poder también aprender, para también poder desarrollar la realidad en cuanto, digamos, a algunos temores al fracaso o a desaparecer, cosas como esas. ¿Listo? El juego tiene una función de adaptación afectiva y emocional. Entonces, pues acá también esto va a mejorar la autoestima de las personas. ¿Listo? Y la actividad como de juegos lúdica, pues favorece a la comunicación, a la socialización. Y por último, pues tiene ese carácter holístico que pues el juego va a proporcionar al ser humano un desarrollo integral, un desarrollo muy significativo, que, que pues va realmente a producir esa activación de todo el cuerpo, del cerebro, de todas las asociaciones y conexiones neuronales del cuerpo, todo ese sistema nervioso, toda esa base fisiológica del desarrollo del aprendizaje. ¿Listo? Entonces, pues, este tipo y estas características realmente vemos como el juego no es solo una actividad de recreación y de diversión, sino ya llevándolo hacia un campo mucho más profundo, vemos cómo influye en todo. Y bueno, ya para hablar un poquito acerca de la clasificación de los mismos juegos, todo ese tipo de técnicas. Entonces, pues el juego se clasifica también según la necesidad de las personas. Entonces acá podemos encontrar los juegos de agón, que son juegos precisamente como llevados hacia la competencia. Entonces hablamos de deportes, de juegos también predeportivos. Vemos los juegos de mimicry, listo. Todo este tipo de juegos que son como simulacros, como imitaciones, como pantomimas, listo. Los juegos de Eilins, pues ya acá estos juegos realmente son la definición o como tal, lo que yo quiero desarrollar con estos juegos es tener como sensaciones como de vértigo, como de pérdida del equilibrio, como un poco más, como algo llevado un poquito más hacia lo extremo, pero no tan extremo, pero sí como que generen como ese desequilibrio y esa orientación, ese vértigo, ¿listo? Los juegos de simple ejercicio o sensomotores realmente son juegos que pues no implican mucho desarrollo motriz, mucha ejecución de movimientos, pero pues tienen sus principales características en cuanto de pronto a acciones hacia ir descubriendo como el mundo, todo este tipo de cosas. Juegos simbólicos, pues ya son de componentes también igual muy similares como de imitación, como de representación de imágenes, de relacionarse precisamente con otro tipo de cosas. Los juegos de reglas, ¿listo? Entonces acá pues realmente es promover como ese desarrollo físico, ese desarrollo intelectual, esa convivencia precisamente que tenga que dialogar, quizás tenga que generar algunas tensiones nerviosas por medio de esas reglas. Juegos no reglamentados, juegos que van a ser un poco más sencillos, pero que es necesario que yo no pierda como tal la organización del juego, no llevarlos tanto hacia que se pierda como el control, pero son juegos que no van a ser tan reglamentados como los anteriores. Y bueno, ya por último, eh, para abordar un poquito de esas técnicas y ese desarrollo motriz, de ese desarrollo social por medio del juego, esta tendencia, hablamos algo que son las inteligencias múltiples. Entonces, por medio del juego y por medio de juegos llevados precisamente a desarrollar estas inteligencias múltiples, pues yo puedo tener como ese tipo de técnicas y ese tipo de desarrollo en cuanto a la educación, en cuanto al aprendizaje, en cuanto a poder potencializar mucho más las capacidades de los niños y de las personas. Entonces van a encontrar muchos juegos llevados precisamente a desarrollar este tipo de capacidades, este tipo de inteligencias múltiples. Eh, para los que quizás ya saben un poquito de estos términos, igual para los que no, pues hablaremos como un poquito acerca de estas inteligencias múltiples en cuanto a, digamos, el área lingüística, el área verbal, pues es como
destacar, hacer ver lo positivo como lo negativo y lo negativo como una cualidad, ¿sí? Es desarrollar a través de quizás la lectura, la escritura, la narración, eh, mediante todas las actividades lingüísticas, poder desarrollar este tipo de inteligencia. Ya hacia el área más matemática, pues como tal esto ya va en todo ese razonamiento y toda esa lógica y resolución de problemas matemáticos, problemas numéricos, que muchas personas pues se cuestionan un poco con esto, pero pues también hay muchas personas que se les facilita mucho los números, la resolución de precisamente de todos estos problemas numéricos, ¿listo? Y se destaca eso, los números generalmente, las áreas matemáticas, las ciencias básicas llevadas hacia la matemática. Bueno, esa inteligencia espacial, esa inteligencia ya más llevada hacia la relación con el tiempo, con el plano, con el espacio, ¿sí? Entonces acá se basa más que todo en esas áreas de diseño, de construcción, de dibujo, quizás de relacionar los colores de esos proyectos y todo lo que yo puedo imaginar y construir, ¿listo? El área corporal, kinestésica o cinético corporal. Entonces acá ya puedo destacar algunas actividades, movimientos de los cuerpos, del cuerpo, en cuanto quizás las danzas, el teatro, el arte, trabajos manuales, utilización de algunas herramientas donde yo tengo que tocar, donde tengo que moverme, donde tengo que generar un tipo de lenguaje distinto. ¿Listo? Entonces es toda esa interacción y todo es lo que yo puedo generar o comunicar y desenvolverme a través del cuerpo. Tenemos el área musical, entonces acá todo este tipo de personas que se destacan precisamente por su área llevada hacia la música, eh, el tocar instrumentos, el cantar, el escuchar la música, el poder generar eh, muchos, muchas interpretaciones y poder como reconocer sonidos, ¿listo? Esa inteligencia que va más llevada entonces a todo lo que tiene que ver con la música. Tenemos el área interpersonal, entonces esto ya es un poco más de la relación que se establece con las personas para poderme comunicar con otras, que es característica como de los recreadores, más que todo. Entonces, acá vemos cómo las personas tienen esa facilidad de poder comunicarse, de poder relacionarse con los demás, de poder compartir, de poder relacionarse mucho mejor. ¿Listo? Tenemos la relación o el área intrapersonal. Entonces, la interpersonal pues es algo exterior, la interpersonal es algo más interior. Entonces, acá yo destaco, digamos, esa posibilidad de que las personas pueden reflexionar y entenderse a sí mismas, generar como esos puntos débiles, esos puntos fuertes, quizás son personas mucho más analíticas, que se caracterizan precisamente porque trabajan mucho tiempo solos, son un poco más individualistas, ¿listo? Y ya la parte naturalista, pues todo lo que se identifica y lo relacionado en cuanto al medio ambiente, la flora, la fauna, todas las actividades ecológicas, el cuidar la naturaleza, el identificarse con la naturaleza, eh, realmente son estas áreas las que yo podría llegar a desarrollar también por medio de los juegos y están muy relacionadas con el juego y la recreación. ¿Listo? Entonces, pues eso sería como el abordaje en cuanto al juego y las diferentes técnicas que yo podría llevar a cabo utilizar. Ya por último, algunas conclusiones. Entonces vemos el juego como una metodología de trabajo, es un instrumento fundamental para el aprendizaje. Promover el juego en la educación infantil es una herramienta que permite el desarrollo armónico e integral. Se puede aprender las tradiciones, costumbres, normas sociales y la cultura a través del juego. Y jugar necesita utilizar la imaginación y a través de la actividad lúdica se facilita la incorporación al trabajo. Entonces ya con esto pues finalizamos nuestro módulo de recreación con estas 4 sesiones de trabajo, de conceptos, de profundizar en la recreación y verlo
cómo la recreación realmente es algo muy detallado y muy importante en el aprendizaje y en el desarrollo profesional. ¿Listo? Por último, algunas referencias. Y bueno, ya con esto pues damos por finalizada nuestra sesión, nuestra última y cuarta sesión.